Y nos desplazamos hasta otro de los puntos en el que queríamos realizar esa radiografía de cómo se encontraba la situación, sobre todo para lo que tiene que ver para esa convivencia, como es en la prisión de Alaurín de la Torre. Nos atiende ya al otro lado de la línea Elena Getino, que es portavoz de la asociación Tu Abandono Me Puede Matar. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros en Málaga al Día. Hola, buenos días, un placer. Bueno, pues queríamos hoy, como decimos, hacer esa radiografía también, bueno, pues para ver cómo se encontraba la situación, sobre todo también atendiendo a los datos que nos estaba dejando esta tercera ola en la prisión de Alaurín de la Torre. Bueno, pues atendiendo a que hace unas 2 semanas aproximadamente se producía una noticia que, bueno, se aislaban 2 módulos porque daban positivo tanto internos como profesional médico. Suponemos que controlado ya este asunto. ¿Cómo queda la situación? ¿Cómo estáis? Bueno, pues realmente estamos a la expectativa, ¿no? Porque la tercera ola de COVID está haciendo estragos en todas las prisiones españolas. Es cierto que en Málaga estamos teniendo, yo creo que una relativamente suerte, estamos siendo afortunados, independientemente de la previsión y la arrogancia de la Secretaría General, que nos obligó a llevar nuestras propias mascarillas durante la primera hora. Pero ahora mismo en Alaurín de la Torre tenemos una incidencia de 3 positivos y un sanitario, como bien decías, y en el Centro de Inserción Social de Málaga contamos con 2 funcionarios y 4 trabajadores positivos, lo que ya le digo yo que es una incidencia relativamente baja. Hay que contextualizar en qué medio laboral trabajamos. Trabajamos en un medio muy cerrado, con una población reclusa que tiene patologías previas y con un déficit de personal que sobrecarga de trabajo con el tema del COVID. Se suman funciones, puesto que la cuarentena lo que significa, cuando cerramos un módulo de cuarentena, lo que significa es que los internos tienen que realizar diferentes turnos de comida y de convivencia para que no coincidan unos con otros, en un medio donde ya te digo que no hay separación interior y las mascarillas brillan por su ausencia. Y entonces el déficit de personal lo que hace es que se haga una sobrecarga de trabajo muy grande, puesto que hay que subir y bajar con dos funcionarios trabajando para una media de unos 100 internos, lo que genera un montón de conflictos. Debemos decir que la profesionalidad va en contrario con la falta de pruebas y la nefasta gestión que se está haciendo de las pruebas de PCR por parte de la compañía ASPI, que hace un nulo seguimiento de los compañeros y los contactos estrechos, y dando la paradoja de que incluso compañeros se tengan que realizar las pruebas por su cuenta para poder volver a trabajar. Elena, precisamente por eso, por ser un entorno tan cerrado, evidentemente, ¿cómo puede ser que entre allí el COVID? ¿A qué lo achacáis? ¿A qué, dónde falla el protocolo? Obviamente se ha tardado mucho en cerrar las comunicaciones vis a vis y los regresos de los permisos. Eso, la gente que va a comunicar y la gente que entra a hacer los vis a vis y los regresos de los permisos es gente que está en contacto directo con el exterior, con gente positiva. Y luego nosotros, los propios trabajadores penitenciarios, somos un vector de contagio interior, porque nosotros sí vamos a trabajar desde fuera. Ayer mismo la Secretaría General sacó un protocolo para todas las prisiones, para que se produciera un cierre más general de las prisiones, como se hizo en la primera ola, se cerraran a cal y canto, en que solo el personal real que tiene que trabajar en contacto directo con los internos para que la vida siga manteniéndose dentro de la prisión, acuda al trabajo y se eliminen las cosas que son superfluas, las comunicaciones, se cierren definitivamente los permisos y las conducciones definitivamente se cierren todos los centros penitenciarios. Es verdad que la Secretaría General lo ha dejado un poco a criterio de los directores de los centros penitenciarios, pero no es cierto que la prisión de Alaurín de la Torre está dentro de un núcleo poblacional que está cerrado. Entendemos que la prisión es una de las cosas que hay que cerrar a cal y canto. Sigue habiendo comunicaciones y eso genera pues eso que pueda entrar el COVID dentro. Como decimos, no sé si atendiendo a que estamos en plena tercera ola, ha habido, diríamos, un endurecimiento de las medidas o una aplicación más estricta. Lo que se ha generado, los protocolos. Lo que se cerraron son los permisos, hará como más o menos un mes se cerraron los permisos, pero nosotros ya considerábamos entonces que era poco, que era escaso, que había que hacer un cierre total. Obviamente
las cifras en Málaga no son tan escandalosas como pueden ser en otras prisiones, que por ejemplo Teruel, que más del 70% de los internos están contagiados y son positivos, pero es una cuestión, no diría yo que de suerte, pero sí de probabilidad de que eso pueda ocurrir también en las prisiones malagueñas, teniendo en cuenta el índice que tenemos de contagios en lo que es en las poblaciones de alrededor. Uh-huh. Entonces nosotros llevamos insistiendo en que hay que cerrar todas las prisiones a cal y canto y que hay que hacer una vacunación inmediata, sobre todo de los trabajadores penitenciarios, pero también de la población reclusa, puesto que nosotros nos asemejamos mucho, yo siempre lo digo, a lo que sería una residencia de ancianos, uh-huh, donde la población que está dentro está cerrada, tiene patologías previas y puede producirse un contagio masivo porque no hay separación interior, y lo que hay que hacer es proteger que eso no pueda entrar allí dentro porque podría ser un debacle brutal. Ya te digo que las mascarillas brillan por su ausencia, entre otras muchas cosas. Uh-huh. Entonces, yo creo que habría que rogar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que comenzara de manera inminente la vacunación del vector principal de contagio, que somos nosotros, uh-huh, puesto que no queremos llegar a los índices o a los niveles que hay de contagios en otras prisiones españolas que lo están pasando realmente mal. Hay que tener en cuenta que no es solo la enfermedad, que también, y es muy importante, es la cantidad de conflictos que se generan dentro de una prisión con gente que está privada de libertad porque ha cometido una, uh-huh, serie de delitos, y que genera una tensión contacto, además, ¿no?, entre funcionarios. El contacto hay que tener en cuenta que el contacto es continuo y estamos trabajando dos funcionarios para 100 internos intentando que se lleven a cabo las medidas COVID, y aparte de eso toda la problemática que tenemos de base, que es pues problemática de drogas, problemática de ajustes de cuenta, problemáticas que tienen que ver con enfermedades diagnosticadas y no diagnosticadas dentro, que genera una tensión enorme y que, unida al coronavirus, pues imagínate, son pequeñas ciudades a punto de estallar, mucha parte de ellas, uh-huh, y eso con un déficit de personal estructural reconocido por la propia administración, que es brutal. Al final todo eso va creando una montaña, uh-huh, muy grande, que genera mucha tensión allí dentro, la verdad. Uh-huh. En cuanto a la vacunación, ¿no?, que es un tema importante, no solo por lo que se corresponda de vacunar al personal esencial, también a los internos, claro. En ese sentido, ¿cómo ha llegado ya la vacuna a algún colectivo de...? Solo se ha vacunado, que me quede constancia, la primera dosis al funcional sanitario en contacto, uh-huh, directo con, los internos, médicos, enfermeros y DUAS. Pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un contacto, claro, constante y diario con la población reclusa, y nosotros podemos ser mismamente el vector de contagio que entre adentro. Uh-huh. Y repito, yo sé que esto queda muy reiterativo, pero es que es un medio muy cerrado que puedes asemejar, independientemente, uh-huh, que la población lo merezca más o menos, que ahí no voy a entrar a valorarlo, sino que es un medio cerrado como puede ser una residencia de ancianos, en la que la población tiene patologías previas y puede ser un auténtico catástrofe. Ayer mismo falleció un interno, uh-huh, en Sevilla por coronavirus. Uh-huh. Hasta ahora, toquemos madera, en Málaga ya te digo que está teniendo una fortuna enorme y una gran profesionalidad por parte de los trabajadores, pero que eso en cualquier momento puede estallar, como han estallado los brotes de Teruel, han estallado los brotes de Picassent, de Villena, de Puerto Santa María, y vamos, eso creo que habría que intentar poner las medidas previas importantes, porque trabajamos en un medio cerrado, aunque solo, uh-huh, sea por la definición de lo que es un medio cerrado. Uh-huh, uh-huh, efectivamente. Pues Elena Getino, portavoz de la asociación Tu Abandono No Me Puede Matar, gracias por acercarnos cómo está la situación. Bueno, pues en uno de los sitios donde, como bien dices, hay que pararse a analizar cómo están las cosas, precisamente por esas condiciones especiales en las que trabajáis, por la situación de los internos, que son las prisiones. En este caso, pues hemos hablado con la situación en la prisión de Alaurín, que es la que nos toca de cerca, pero bueno, más o menos entendemos que las situaciones eran similares, ¿no?, en la que se están viviendo en todo el territorio, al menos andaluz o nacional, ¿no?, por estas cuestiones y por estas particularidades de estos centros, ¿no?
Sí, sí, bueno, ya te digo que en concreto a Laurín de la Torre y a Archidona, que se nos olvida dentro de la provincia, que también existe, Sí, están teniendo un nivel de momento. Ya te digo que toquemos madera más efectivamente. inferior al resto de las prisiones españolas, pero es que un brote puede saltar en cualquier momento, como los 2 confinamientos que hubo hace 10 días, como tú dijiste, que generó mucha tensión dentro de la prisión, porque Sí, que lo cerrar contábamos 2 al módulos principio a de la cal y canto. introducción, claro. Estamos hablando de más de 250 internos que se quedaron de repente encerrados y sin saber muy bien lo que hay. Hay que hacer un cribado de toda la población y un cribado y un seguimiento de todos los trabajadores que trabajaron en contacto directo de esos trabajadores, que la empresa de seguimiento, en este caso ASPI, está dejando mucho que desear en ese sentido. Pues Elena Getino, muchísimas gracias por atendernos hoy en Málaga al Día, en esta mañana. Nada, muchísimas gracias a vosotras. Gracias, un abrazo.